bienvenidos a Econotemas. Decía Carlos Cuello, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien. Decía Carlos Cuello fuera de cámara que iniciamos el sexto mes. ¿La mitad del año? La mitad del año. Increíble, pero cierto. Con la mitad del año se inicia también la temporada ciclónica. O sea que estos días tuvimos un temblorcito porque hace un calor terrible, terrible. Pero hay noticias agradables, hay expectativas también que hay que chequear. Por ejemplo, dentro de las noticias agradables está el proceso que sigue muy en marcha, acelerado, que es el tema del transporte, tanto público como el transporte de carga, que hubo entre el sector empresarial y los transportistas de carga, hubo acuerdos, pero unos acuerdos muy sui generis, porque fueron particulares. Entonces, sobre la tarifa, pero hay problemas con el arroz. Se dice que hay posibilidades de aumento en el precio del arroz porque elevados costos. Oigan por dónde van las cosas. Y por otro lado están buenas noticias como la posibilidad ya de replicar lo que le decíamos hace unos días, replicar el teleférico ahora para Santo Domingo Este y Los Alcarrizos, que eso es muy importante, y una terminal multimodal vamos a hablar de esas cosas entre Carlito y yo en un ratito cuando regresemos. ¿Está bien? Volvemos. Empezar por el asunto de que en un principio, en una primera parte, va a operar en Los Alcarrizos, justo en el elevado de Los Alcarrizos, antes de la entrada. Hay un gran solar, inmenso solar, que se separó desde el año del gobierno de Leonel Fernández, porque lo separó la OPRED, para lo que sería la terminal de Los Alcarrizos del Metro de Santo Domingo, y que al mismo tiempo iba a conectar con el proyectado tren de carga y pasajeros Jaina, Alcarrizo, Santiago. Entonces, en esa parte de ahí, el presidente Danilo Medina acaba de dar el primer Picasso en esta semana, junto con las autoridades de obra pública, la alcaldía de Los Alcarrizos, para una estación multimodal, porque desde ese punto va a operar no solo las centrales de autobuses que vienen desde el Cibao, todas esas paradas de autobuses que operan en el centro de la ciudad, una en el 9, otra por el Parque Riquillo, otra por aquí por Herrera, todas esas se recogerán e irán a ese punto. Todas las terminales de autobuses, lo que quiere decir que desde ya eso es un elemento importante, Cuello, porque esos autobuses no van a penetrar a la ciudad creando las situaciones que crean. Otra cosa es que desde ahí mismo se van a iniciar los trabajos para el teleférico, que va a ir desde Los Alcarrizos, pasando por toda esa zona, por encima del Gómez, Herrera, hasta caer en la terminal del metro que está en el kilómetro 9. Y desde ese mismo punto, por eso es multimodal, va a arrancar la línea del metro de Santo Domingo, que va desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Entonces ahí vamos a tener autobuses, el metro, el teleférico y ya más avanzado, más adelante, el tren de carga y pasajeros. Todo eso en ese sector ahí que va a impactar en forma considerable en términos económicos a Los Alcarrizos, que es una región que está estratégicamente ubicada con un gran potencial en mano de obra. Por ejemplo, tiene más de 300,000 habitantes, la mayoría de los cuales tienen que salir de Los Alcarrizos a buscar empleo aquí. Ahora con ese proyecto, por eso el impacto,
se van a crear incluso espacios e incentivos para la inversión industrial, porque es una zona preparada para desarrollarse industrialmente. ¿Cómo lo ves? Muy importante, pero el teleférico entonces iría de ahí a Jaina. O también palmaría con el otro. El teleférico, palmaría, no va a empalmar con el otro. Ese teleférico es para darle solución a todos los barrios y sectores, urbanizaciones que están ubicados entre los Alcarrizos, un poquito más allá del Pedro Brán y el kilómetro 9, porque el que venga de los Alcarrizos y se coloca en el 9, ya de ahí puede tomar el metro de Santo Domingo, que te reparte, te lleva desde Villamella hasta llevarte al este, o llevarte a la feria, o sea, te distribuye, es un distribuidor que ya está operando. Hay tres ventajas en eso. Primero, la calidad del servicio. Nunca se puede comparar con lo que es el servicio de voladora o de carro público. Sí. En segundo, la seguridad del pasajero. Exactamente. Tiene mucho más seguridad también en ese medio de transporte. Y lo otro muy importante es la calidad del medio ambiente. O sea, la contaminación. Pero que reduce la contaminación. Pero sustancialmente. Independientemente de que el Estado tenga que subsidiar en algo, no podemos perder de que el costo del sistema de transporte que tenemos en términos de combustible, lubricante, piezas, exoneraciones, porque siempre que cambia la flotilla, el Estado tiene que exonerarlo, ¿no? Así es. Y encima de eso, toda la preventa que se deriva de un sistema que bajo ese esquema no va a funcionar, porque hay demasiados intereses. Y ya lo que en principio comenzaron como sindicalistas han terminado. Empresario no es una palabra peyorativa, pero yo creo que más allá de lo que puede considerarse como un empresario, han terminado en formar cártel. Exactamente. Y que los hay para los pasajeros y los hay también en forma muy... No, la de carga es peor. Que el de carga, por ejemplo. El de carga es peor. Es un cártel. Fíjate que ahora ellos dicen que necesariamente tienen que subir la tarifa. Es cierto que hay un componente que ha subido, un componente que incide sobre todos los demás, que es el petróleo. Pero lo que el CONER reclama, entre otras cosas, es que ese sistema opera con una alta ineficiencia. Probablemente por la calidad de los vehículos. Eso es lo primero. El mantenimiento muchas veces que no se le da como corresponde. Y la flota, que es una flota obsoleta en muchos casos. Y la calidad de los choferes también. Sí, porque es que están hechos a base de traer vehículos descartados por allá, ¿no? Entonces tú no puedes garantizar así eficiencia en el servicio. De hecho, tú sabes que hay una sentencia que le faculta a las empresas que quieran hacerlo, a montar flotillas. Algunas lo han hecho. Sí. Arriesgándose. Claro. Porque esa mafia, ellos han sabido de montar niños o amenazar con quemar niños, acuérdate. Sí, claro. Son gente de arma a tomar. Pero hay un elemento que se dio precisamente hace algunos días, y es que algunas empresas, eso lo aclaró muy bien la Asociación de Industrias de la República Dominicana, algunas empresas en forma muy particular ya llegaron a acuerdo con Fenatrado. Fenatrado es la que maneja la ley. Llegaron a acuerdo para aumentar la tarifa. Pero dice la Asociación de Industria que eso es en forma muy particular. Algunas empresas lo han hecho, pero ellos en modo alguno están de acuerdo con que Fenatrado procure imponer nuevas tarifas de carga, porque eso crearía problemas en las operaciones, en los costos operacionales de las empresas, y necesariamente eso al final es el consumidor el que termina por pagar los platos rotos. Ahora, lamentablemente, siempre que se produce alza en el precio del barril de petróleo, de alguna manera tenemos un efecto sobre la inflación. No solamente aquí, en todo el mundo, ¿no? El problema es que eso fluctúa mucho. Fluctúa, pero... Teníamos una semana que llegó casi a 73, el precio del barril de petróleo, el que nosotros consumimos, el de referencia. Sí. Pero sin embargo, no, esta semana ya anda en 60 y pico. 64. 64. Sí. O sea que eso fluctúa mucho, entonces tú no puedes poner a depender. Cuando tú subes la tarifa, por ejemplo, en la carga, es muy difícil que esa tarifa vuelva a bajar, aunque el componente de costo que habría generado eso haya bajado. Eso tú no lo garantizas. Mira que paradójicamente Venezuela es uno de los países que ha tenido más incidencia en lo que es el alza del petróleo,
porque la OPE recortó el año pasado la producción para estimular un alza, ¿no? Reducir la oferta, y Rusia se unió con ellos también. Sí, señor. Pero lamentablemente Venezuela ya ha caído. La cuota que le pusieron fueron alrededor de 100.000 barriles, 95.000 barriles. Y ha dejado de producir casi 500.000 de barriles diarios. Porque de 3.200 barriles, ahora mismo lo que tiene y está comprometido 1.500, está menos de la mitad. Me parece que está comprometido con China. Y eso está comprometido con China. Que China creo que también está cerrando la válvula. Está cerrando la brecha. Y ayer tuviste lo que dice la que aprobó la OEA. Sí. O sea, ya con esa situación de Venezuela, que es otro componente que hay que tomar en cuenta, y ya eso abre las posibilidades de que de una solución no la mejor, ya no va a ser una solución grata. Fíjate que ya República Dominicana, que estuvo mediando, el presidente Medina que estuvo mediando, parece que le incomodó la declaración esa que después de las elecciones que iban a además la forma. Y República Dominicana votó la OEA en contra. En contra. Sí, porque no estaba cogiendo de cacheo, como dicen por allá. Exacto. No, y además la misma situación que ya es insostenible. No es insostenible. O sea, ese pueblo necesita de algún tipo. No vamos a decir que el bloqueo, eso influye, pero es una situación general que afecta ya a Venezuela. Y aunque ellos digan que no, además del bloqueo, que yo creo que sí, que el bloqueo impide, crea situaciones. No se la creó a Cuba, pero Cuba se sobrepuso. Ahora, lo que yo digo es que esta gente, desde el mismo Chávez, desde el principio con Chávez, desmanteló toda una estructura productiva. Eso es que la desmanteló. Eso no podemos cerrar los ojos con eso. No podemos cerrar los ojos con eso. Pero mira cómo está PDVSA ahora, dirigida por un guardia. Sí. Y la producción sigue cayendo. Y buscando culpables en otro. Y se tiraron más de 60 gerentes expertos manejando la empresa. Una empresa no se puede manejar así. El liderazgo de Venezuela logre buscar algún tipo de brecha para que la salida sea lo menos traumática posible. Traumática posible. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar con algo que puede ser traumático si no lo sabemos manejar. Y es el asunto eso de los aranceles, que termina esa pausa de poder tener control sobre los aranceles para la importación de innumerables cantidades de productos, sobre todo del agro. Y ahora que se está hablando de que se necesita aumentar el precio del arroz, dicen los productores, vamos a hablar de lo que va a pasar o lo que podría pasar a partir del 2025, cuando termina el asunto del control sobre los aranceles. Vamos a la pausa y volvemos. En 7 años, de aquí, en el 2025, la República Dominicana podría entrar en una fase interesante, una fase que plantea un gran reto, que va a obligar, eso debimos hacerlo desde antes, o sea, estar en actitud para desde antes, tratar de mejorar en la medida de lo posible todo nuestro sistema productivo nacional, a todos los niveles. Porque van a eliminar los aranceles a una gran cantidad de productos que nosotros recibimos acá y que le permiten al productor local más o menos competir, tener cierto nivel de competitividad para mejorar o para competir con esos productos que entran. Ahora, cuando le quiten esos aranceles a esos productos, esos productos van a venir libres de aranceles, entonces pudieran agarrar y llevarse de paro a diversas áreas de la producción local, sobre todo en el área del agropecuario, en la agropecuaria. Un caso que es para nosotros vital es el arroz, por ejemplo. Ya desde ahora se está hablando de ese componente, dicen que hay un componente de costo que ha incidido y los productores
están reclamando que haya un cambio en la tarifa del arroz en el país, que es un producto estratégico. Señores, de lo que estamos hablando es que entre el arroz, para ponerle un ejemplo, entre el arroz y el transporte constituyen los dos principales costos para la gente, para la familia. O sea, en el caso del transporte, un 30% de los ingresos, y en el caso del arroz, casi un 20%. Sí. En esos dos bienes, productos y servicios, en esos dos se va casi un 50% de los ingresos. Ya ustedes saben el impacto que debe tener esto. Y si eso usted lo lleva a otros renglones que también van a ser afectados con la eliminación de estos aranceles en el 25, entonces es como para que lo pensemos bien. ¿Qué dice usted, hermano? Mira, ahora estamos defendiendo la parte del arroz, pero ya perdimos la producción de maíz. Hace rato. Este país producía mucho maíz antes. La perdimos. La producción de manito, recordará también. Sí, sí. Y bajamos muchísimo con la yuca, porque perdimos ese mercado que teníamos importante, lo perdimos con Costa Rica. La idea del proteccionismo, que por demás ya hace tiempo que se está planteando el desmantelamiento, y ahí está el surgimiento de la OMC, es permitir que el comercio internacional fluya. Porque está comprobado que compita. Cuando hay, pero se requiere competir. Exactamente. Cuando hay proteccionismo, se debilita el productor, porque el productor se acostumbra a la protección, como pasó aquí con el modelo de industria de sustitución de importación de Herrera. Un desastre. El gobierno dejó de recibir ingresos y los que estaban recibiendo esas exenciones se acomodaron a una industria con muy escaso valor agregado. Entonces, en este caso se le dio un plazo de 20 años a aquellos productos que son más sensibles. La idea es que durante ese plazo los productores vayan siendo más eficientes. Exactamente. Y en la medida que van siendo más eficientes, pues logren mejorar la productividad. Eso, lamentablemente, aunque se ha avanzado, pero cuando tú te comparas... En la industria del arroz hemos avanzado mucho. Sí. Taiwán nos ayudó mucho. Sí. Nos ayudó muchísimo. Sí, pero como quiera, cuando tú lo comparas con los recursos que emplea un productor norteamericano versus los niveles de producción... no lleva a la milla. Con menos productores... Y con una administración como la del señor Donald Trump, que la sobreprotección para él eso es vital. No, pero eso es el la problema sobreprotección para él es vital. Ese es el problema que hay de la guerra. Es para el 25, pero en el 25 pudiera estar el hombre. Es impredecible. Es impredecible. Entonces, yo creo que de la misma manera que hemos logrado avances significativos para competir, o sea, para adentrarnos y ver cómo mejoramos los costos, por ejemplo, en el transporte, que estamos viendo la forma en que en vez de tú buscar 200 pesos diarios para trasladarte, por ejemplo, de la feria o viceversa, hasta allá, hasta la Charles de Gaulle, que tú eso lo puedas hacer con 20 pesos, ya eso de por sí es importante. No, y el transporte de carga que tú hablabas ahorita. Y el transporte de carga que tú puedas de un puerto con un circuito vial importante como el que tenemos. Acabamos de ganar por ejemplo, hay que citar eso, la Fish acaba de darnos AA más en materia de desarrollo, de la calidad del desarrollo vial de la República Dominicana. Sí. Entonces, en la medida en que mejoramos eso, nosotros estamos en condiciones, y es un componente importante para mejorar los costos operacionales, tanto de carga, que se reflejan en el consumidor también, como de pasajeros. Eso en la producción agropecuaria habrá que... Lamentablemente el proteccionismo, como te digo, favorece porque garantiza que el productor local se va a mantener. Pero si por un lado mantener el productor es estratégico para la economía, por otro lado eso no se puede lograr a expensa de que el consumidor esté pagando un precio más alto. O sea, tú le hablas al consumidor de que debe pagar 20 pesos por una botella de leche para apoyar a los productores, pero que la importada le sale a 10 y no espere la solidaridad del consumidor. Porque el consumidor busca su beneficio. Cuando él compra con 10 pesos una botella de leche, quiere decir él no va a pensar él no va a pensar en la bandera, para que lo sepa. No, él piensa en su ingreso. Su ingreso no me permite, porque voy a comprar un producto bueno en ventas y lo puedo comprar también bueno. Claro, lo que pasó con Edoca, por ejemplo. Lo que pasó con Edoca. Salió del mercado. Salió del mercado independiente. Yo te garantizo que hoy en día la cantidad de talleres de reparación de equipos que hay por ahí, posiblemente, no es más, estoy plenamente seguro, están generando más empleo que lo que generaba esa industria.
que le costaba al país. Sin lugar a exención dudas. y exoneración. Pero por supuesto que sí. Y además, mucha gente que no podía comprar el producto por los precios a que llevó, ¿no? Encuentra muchas ofertas que le son favorables. Oye, pero hay un elemento que yo creo que en un momento como este es bueno resaltarlo. Nosotros tenemos ese acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que en el 25 se va a revisar. Debe entrar, exacto, está Debe para entrar en revisión. revisión. Pero también hay quienes están apostando a que podamos tener un acuerdo de libre comercio con China, ahora que tenemos relaciones diplomáticas con China. Lo que pasa eso es yo lo que veo con ojeriza, hay que tener mucho cuidado con eso. hay un asunto geopolítico ahí, que tú lo sabes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero por el otro lado está que el intercambio con China es muy desigual. Abrumador. Es muy desigual, es one side prácticamente, ¿no? Creo que cuando más alto tuvo fue cuando el país apareció de que exportando metales. No, pero eso, y tú sabes bien que no, era robándose hasta la pero lápida. claro que sí, no iban ¿no? a dejar sin puente, porque hasta los Sí, hasta los puentes le estaban cortando, ¿no? se lo cortaban. Entonces, y la tapa. el movimiento de nosotros con China es muy bajo. Y aparte de que el mismo Omar Benítez decía los otros días que para poder exportar productos que nosotros exportamos a Estados Unidos, como algunos productos agropecuarios, a China, es muy costoso por la distancia y algunos de ellos sería prácticamente imposible poder conservarlo. Además, en materia agropecuaria, China es un... Ellos tienen, no, es la zona, porque tiene Vietnam, que produce mucho arroz, ahí en la zona de Vietnam, tiene muchísimos pantanos, tiene ahí el Lao, Camboya. Porque esos son los mayores productores de arroz del mundo. Lo que pasa es que son mayores consumidores también. Esa es otra cosa. Sí. Esa es otra cosa. Sí, en el caso nuestro, tú sabes que el arroz es un producto de... Bueno, creo que es el producto que más consume el dominicano. Sin lugar a dudas. Que provee la mayor cantidad de nutrientes. El plato fundamental del dominicano. Sí, y el dominicano no es muy dado a hacer cambios en sus hábitos alimenticios. Tú lo decías, además de los nutrientes que tiene el arroz, es el costo más bajo por nutrientes. El costo más bajo por nutrientes y encima de eso también tiene un alto componente político. Sí. Por lo que les digo, la cantidad de personas que emplea el sector arrocero, increíble. Eso es abrumador. Y su aporte al PIB me parece que es un 3%, sí. Solo en el caso del arroz. Imagínense ustedes si estamos hablando de un sector altamente estratégico. Pero habrá que hacerlo eficiente. Pero hay que hacerlo eficiente. Porque cada vez más eficiente. Sí, mira, la competencia, hay bueno, que mecanizar, hay que mecanizar lo más. Lo bueno de lo malo que tiene la competencia es que obliga, por un lado perjudica porque puede sacar del mercado productores nacionales, pero obliga a ser eficiente, y a ser eficiente. A producir, exacto. Así es. A mejorar la productividad, en otras palabras. Se nos termina el tiempo ya. Bueno. Señores, muchas gracias. Ustedes siempre tan amables de acompañarnos. Espero que en una próxima ocasión hagan lo propio. No nos dejen solos. Volvemos.